Pero para eso tengo que cuidar a basuras como vos. ¿Tenés nombre? No, no tenés nombre. 2 borceguíes. Y los vamos a cagar a sopapos. Van a pasar por un puente de guardias entre patadas, piñas y garrotes. Lo logramos. Llegamos ya a nuestra casita. Ahí nos está esperando la Bendy. Llegamos sanitos y salvos. Logrado. Vamos ahora al siguiente panoramazo. Ahora sí, antes de seguir la aventura, a reponer fuerzas. Con fajitas preparada por mi hombre. Fajitas con atuncito con mayo, tomate y una mezcla de garbanzos con ensalada primavera. Salud entonces, pues. ¡Salud! Hoy vamos a una visita muy especial. Vamos a visitar el Museo del Presidio, que relata la historia de la construcción de Ushuaia. En su origen, Ushuaia partió como una prisión, al igual que otras ciudades como Australia, por ejemplo, y otros lugares en los que la prisión tenía un doble propósito. Exiliar de alguna manera a los presos más complicados, ¿cierto?, de mayor relevancia, pero también de poblar una ciudad a la que los civiles no querían llegar por lo extremo de sus condiciones, prácticamente no tenía nada. Entonces, hoy día vamos a conocer la historia de Ushuaia. Por ahí, por la década de los 80, el origen de este presidio es tanto para enviar, por supuesto, presos de alta complejidad, pero también para poblar zonas más australes a los que los civiles no querían llegar. Es por esa razón que, como no existe mano de obra tampoco en estos lugares, se ocupan los mismos presos para construir los establecimientos que llegan acá. Los hacían trabajar por trabajo forzado en condiciones bastante paupérrimas, a temperaturas extremas, como lo es la Tierra del Fuego. Y esa es la historia de cómo se construye Ushuaia finalmente. Es un origen súper particular. Bueno, y él es Cayetano Santos, alias el petiso orejudo de la cárcel. Era muy conocido porque asesinaba a niños. Los engatusaba con dulces e historias, se los llevaba y los asesinaba. Mató al último niño con un alambre y clavos. Mató al gato que era la mascota de la cárcel. Lo asesinó, así que los propios presos se encargaron de matarlo. Era un caso muy complejo, la verdad. Así que era bastante conocido por todos los pobladores de Ushuaia. Bueno, y este es Sacomano, uno de los presos más peligrosos y conocidos de la cárcel de Ushuaia. Conocido porque ingresó a la cárcel luego de matar a una telefonista pensando que era una prostituta del pueblo. Una vez adentro, al ser uno de los presos más peligrosos de la cárcel, lo ocupaban justamente para tareas muy peligrosas como volar explosivos, dinamitar canteras, etc. Por lo mismo andaba siempre con un par de guardias atrás por si intentaba alguna fuga o intentaba algo aún peor en la misma cárcel. Sin duda uno de los presos más nombrados y más respetados acá dentro de la cárcel de Ushuaia.
Bueno, y parte del mito cuenta que en esta cárcel también estuvo el conocido artista argentino Carlos Gardel. Digo el mito porque no hay ningún documento oficial que lo pruebe, que diga Carlos Gardel estuvo acá. Pero sí un tal Carlos Gardés, que dice la historia que Carlos Gardel, como tuvo unos orígenes en el AMPA, en la mafia, siempre ocupó otros nombres, a veces ocupando el apellido de su madre, a veces ocupando el apellido de su padre, o algunas variables como Gardés, Gardel. Entonces dice el mito que en el periodo en el que justamente los antropólogos no saben nada de Carlos Gardel ni sus biógrafos, de dónde estuvo, si estuvo en Argentina, si estuvo en Uruguay, dicen los mitos que en la cárcel de Ushuaia hubo un tipo alto, moreno, con las características de Carlos Gardel, que cantaba muy bonito, que era muy amistoso, que daba alegría a los presos y que muy probablemente coincidía perfectamente con sus características. Y es por eso que han decidido hacerle una celda especialmente para él, con su recuerdo y con una cara prácticamente de incógnito, ¿no? Que se puede ver sus ojos, su boca, sus rasgos, pero no podemos probar si realmente es él. Estamos en el hall central. Tenemos los 5 pabellones y la disposición de esto se llama panóptico. Aquí el guardia, como podemos observar, constantemente se estaba paseando con sus armas, listo y preparado ante cualquier circunstancia. Hoy en día está convertido en una cafetería. La gente puede consumir ahí con los presos. Es increíble cómo la misma historia de los presos va contando la historia de este lugar, como el caso de los Leonelli, 2 hermanos asesinos brutales. Cuando quedaron en bancarrota, empezaron a hacer negocios con más plata de la que podían pagar, y cuando sus acreedores los perseguían, estos los asesinaban de manera brutal, de un hachazo, ahorcados, asesinados como de cualquier manera. La última de sus víctimas logró resistirse, lograron escuchar sus gritos de auxilio. Cuando llegó la policía ya estaba totalmente destrozada, estaban sus huesos incluso a la vista, y empezaron a registrar su casa y había más de 13 víctimas. Solo 3 de ellas pudieron reconocer la identidad, es decir, estaban todas despedazadas. Asesinos brutales, y así una y mil historias de asesinos de alta complejidad o criminales de alta complejidad o políticos que estaban todos en la misma bolsa. Ahora vamos a entrar al pabellón histórico, el cual se conserva tal cual como era en la época, así que acompáñenme a verlo. Se comienza a sentir el frío desde la entrada, ¿no? Este era el único calor que recibían los presos. Increíble. Y solo lo recibían 1 hora al día, que era el momento de recreo. Aquí podían acercarse y recibir el calor. Fuera de eso, morían de frío en las celdas. El techo es de lata, son latones, solo calentado por 2 de estas estufas, una en cada extremo, a cierta hora del día, no estaban prendidos siempre. Cada celda es de piedra, suelo de tierra, de concreto, paredes de piedra, y algunos tenían acceso a ventana. Aquí estamos en los baños, los cuales no tenían puerta para evitar algunas circunstancias en donde el guardia pudiese quizás no percatarse producto de que había una puerta. Lo mismo con las duchas, ninguna tenía cortina, nada que pudiese cubrir para evitar incomodidades, situaciones complejas. Solo podían bañarse una vez a la semana, y lo mismo con el lavado de la ropa, solamente una vez a la semana. Cada reo en su celda
tenía su propio tacho en donde hacía sus necesidades y luego todos los días hacían una fila india y las venían a depositar aquí. Cada uno ya sabía lo que debía hacer diariamente. Después de recorrer cada rincón de la cárcel de Ushuaia y sus escalofriantes personajes, decidimos aceptar una particular invitación: esperar a que las puertas del museo cerraran para sumergirnos en una experiencia única e impactante, una obra inmersiva que nos permitió sentir, aunque sea por un instante, una pequeñísima parte de lo que vivieron los prisioneros en esta cárcel del fin del mundo. Entrando a la experiencia inmersiva. Ingresando a nuestra reclusión. Y nos dieron bebidita de Y vinito. Para eso tengo que cuidar a basuras como vos. ¿Tenés nombre? No, no tenés nombre. Un colchón, un juego de sábanas, una almohada, una frazada. Artículo número 3 y los vamos a cagar a sopapos. Van a pasar por un puente de guardia entre patadas, piñas y garrotes. Uf, Tremenda experiencia. sí. No pudimos grabar tanto, solo algunas cositas escondidas, pero muy inmersiva. Habla mucho de la vida dura que tuvo los reos de la época, la vida en la prisión de Ushuaia, que estaba antes de cualquier derecho humano, antes de cualquier cosa en paralelo a la Primera Guerra Mundial. Se cerró incluso antes de la Declaración de Derechos Humanos, entonces aquí lo que pasaba eran cosas espeluznantes. Un poquito de eso pudimos vivir hoy en esta experiencia inmersiva teatralizada. Tremendo. El trato era con golpes. Claro, un grito y lección de golpe. Sí, las reglas no se repetían 2 veces. No, muy complejo, muchas violaciones de bienvenida le daban los reos a los nuevos. Así es que, no, es espeluznante. Realmente Tremendo, una experiencia muy, muy inmersiva. La presa más peligrosa. La única que logró escapar. Viva. ¡Ya estamos libres! Nos dieron nuestra